Pialine no toca Lilica Altonac. Hoy 3 de junio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la segunda casilla de la tercera trecena. El tonali es Ome Tochtli, 2 conejo, una coordenada del rumbo del sur del Huiztlampa. El color es el amarillo. Este tonali, recuerden, que tiene en la trecena como regente a Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, y a la señora Tlazolteotl, la que barre los caminos y teje los destinos. Está dentro de la trecena Semázatl. Ometochtli es importante porque es el nombre calendárico de un ser divino relacionado con el pulque. Y todos saben que el pulque es un licor, es la savia de la planta del maguey, y este maguey es divino, es la señora Meyahual. Ella es la regente del signo Tochtli, es la madre de los 400 conejos. Cuando hablamos de 400, recuerden que aludimos a que son muchos, tantos como las estrellas en el cielo. Los conejos están relacionados con la creatividad, con la fertilidad, con la alegría. Los conejos son los encargados de extraer en los relatos la savia de la planta. Son tlachiqueros. Se dice también que ellos llevan esa agua miel que se transforma en pulque allá a donde está la luna y que por eso la vemos en sus diferentes fases. Bueno, este conejito aprendió a preparar el pulque, o más bien el agua miel, a fermentarla con ciertas plantitas, porque se dice también en los relatos que fue Pachtecat, la dualidad de Meyahual, quien le enseñó ese secreto. ¿Cómo llegó esta planta al Tlalticpac, a la tierra? Bueno, pues hay un relato mítico que cuenta que Hécat la trajo, que era una estrella, que la trajo y se fundió con ella en este espacio-tiempo, en este Tlalticpac. Y bueno, hubo un momento trágico que vivió esta estrella porque su abuela, la Tzitzimime, pues no podía permitir que ella estuviera en este plano. Cuando Hécat regresa de andar recorriendo los caminos y se encuentra la parte de la rama florida del árbol que había conformado con esta estrella destrozada, bueno, recoge los fragmentos, hace un hueco en la tierra, la pone y cuando llora, el fragmento más grande se enciende. Hécat le concede a esta estrella una vida vegetal. La tierra, que entonces es Tlaltecuhtli, que nos acompaña hoy en el numeral 2, la abraza y surge entonces la gran planta del maguey, la señora Meyahual, regente del signo Tochtli. El relato dice que cuando ella va a despedirse de este plano, la planta levanta un quiote y da unas flores amarillas. Y por eso es que el tiempo en que duran esas flores, ella asciende a ese plano del Omeyocan y desciende y la ven sentada sobre la planta del maguey. Ometochtli, 2 conejo, entonces está relacionado íntimamente con esta diosa. Él también se encarga de que los masehuales puedan beber el pulque. Hay una historia muy interesante en donde el mismo Ometochtli le pide a Yayauquitezcatlipoca tome su ser, su sangre en sacrificio para que nosotros los masehuales podamos beber el pulque. Al inicio esta bebida era tan poderosa, tan tonada, que nuestro cuerpo no aguantaba ingerirla y caíamos en el estado de muerte. Por eso es que Ometochtli hace su sacrificio para que nosotros ya después podamos beber con tranquilidad este pulque, que fue creado precisamente para darnos alegría. Se hace una festividad alrededor del pulque y hay un ser que representa a Ometochtli. Se pone una gran vasija en forma de conejo, se hacen cantos y se ponen unas cañitas dentro de esa vasija. Solamente una está hueca y todos los invitados, bueno, los invitados especiales, se acercan a la vasija y, bueno, pues ahora sí que el suertudo va a ser el que encuentre la varita de carrizo o la pipeta que esté ahí
hueca. El popote que esté hueco, ese es el bueno. Y ese señor, bueno, pues es halagado, ¿verdad? Y después le toca a él hacer otra cosa más ahí dentro de esa fiesta y esa ritualidad. También se relaciona a Ometoshtli con Tepoztlán, ese lugar tan bonito que tiene una montaña importante y ahí también está grabado este símbolo y esta divinidad Ometoshtli. Bueno, aquí unas letras en relación a Ometoshtli, pero antes quiero decirte, entonces, hagamos un repaso. En el numeral tenemos a Tlaltecuhtli, la tierra, ese ser maravilloso que nos da de comer, pero también nos abraza cuando caemos en el estado de muerte y nos vuelve semillas divinas, nos deja en los huesos. Ella viene acompañada, o ella, él, Tlaltecuhtli, de un ave maravillosa que es el Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso, de plumas preciosas, por eso es Quetzalhuitzilin. En el signo tenemos a Meyahual como regente y el señor de la noche es Xiuhtecuhtli, el fuego alquímico. Ahora sí, Ometoshtli, Dios, dos conejo. Eres el señor del pulque, ¿me oyes? Allá en tu oriente, donde nace el día y la sed, dicen que tu nombre es fecha, nacimiento, capricho divino. ¿Qué más da? Eres el mero mero, dicen, el que manda a esa pandilla de borrachines celestiales. Los Zen son Totoshtin, 400 o más. Conejo, tú. Conejo, ellos. Una borrachera cósmica. La cosa es seria, Ometoshtli. Aquí abajo, tomarse tus jugos sin permiso era boleto directo al Mictlán. Frío y sin pulquito para el camino. La muerte por un trago. ¡Qué ironía! Cuando tú mismo eres vida, potencia que enciende, que cura, que te hace ver lo que no hay, dicen. Pero luego está el ritual, tu fiesta. Ahí sí, Ometoshtli, ahí la cosa cambia. Los cantores, pobres diablos con gargantas de oro y alma reseca, ellos sí podían, bajo la batuta de tu otro tú, el Ometoshtsin, el sacerdote con tu nombre, qué cosas, enseñándoles los versos, las alabanzas, vigilando que el coro no desafine, ni en la fe ni en la abstinencia. Hasta la noche. Y en la noche el milagro, y en el Cuicali, o donde fuera, el Toxtecomatl, jícara tuya, tazón de conejo, hasta el borde, rebosando del teocli, del divino pulque. Oh Macuili Ocli, 5 potencias, para que amarre bien, para que pegue con ganas, alrededor como espigas secas en un campo sediento, 213 cañas, 213 esperanzas flacas, Ometoshtli y Patecatl, tu compa, el de las raíces mágicas, observando el numerito. El Ometoshtsin da la señal y empieza el manoteo, el fervor, la prisa, todos a una buscando el carrizo hueco, la única caña con derecho a tu gloria líquida. Uno, solo uno, el suertudote, el elegido por azar o por ti, quién sabe. Se pega a la jícara como recién nacido a la teta y chupa y bebe y se olvida del mundo hasta que los cantos se le enredan en la lengua y tú, dos conejo, le bailas en las pupilas. Los demás, los 202, con su carrizo macizo, sienten el vacío en la mano y en el alma. Se van discretos, con la música por dentro y la sed intacta. Mañana será otro día, murmuran. Tal vez mañana Pachtecaditú o Metoshtli nos dejen probar esa agüita que no nos tocó el día de hoy. Conejo en la luna te pintan, fertilidad, ciclo, dualidad. Allá en Tepoztlán dicen que Tepoztecat eres tú mismo. Rey del cerro, vigilante de borracheras sagradas, junto a Meyahual, la del maguey generoso y Quetzalcóatl, que también le entraba a los dones. Ometoshtli, dos conejo, qué forma tan canija de repartir la alegría. Un solo sorbo de gloria entre tanta garganta seca. Pero así es esto, ¿no? Un instante de olvido sagrado,
una probadita de eternidad fermentada mientras los demás esperan, cantan y vuelven a tener sed, mucha sed, Ometochtli. Y nuestro conjuro dice así: hoy me nombro Ometochtli, y en este nombre la dualidad que me engendra y me define, fuerza que crea, tierra que acoge lo sembrado. Soy Tochtli, sí, el conejo lunar, y soy de oficio tlachiquero. Cuando raspo la entraña viva de Meyagual, su corazón de maguey abierto al sol, al filo, es el mío. Hoy en este acto despierto, y al despertar el quetzal me inviste con su vuelo. Sus plumas son el puente, la palabra no dicha, que me anuda a Tlaltecutli, esta tierra que no solo abraza, sino que es cimiento y memoria. Soy entonces Meyagual, la espera dulce del aguamiel, y soy Pachtecatl, el que conoce la raíz, la alquimia secreta, magia que no solo alcanza, sino que reside en este corazón que ahora late distinto. Pulque, licor sagrado, savia de dioses antiguos, no avive solo la llama efímera, sino la conciencia de este fuego interior. Transfórmame en palabra justa, en armonía que nombra, en ese canto que, desde mi dualidad reconocida, puede tocar con su verdad embriagante el corazón que escucha. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca irnos al Mictlán pensando que hemos bebido un sabroso pulque. Yo hoy no tuve la oportunidad de ir a comprar mi pulque, pero mañana sí, porque recuerda que este tonali termina mañana al mediodía. Hay que ser festivos, alegres y entender que esta bebida nos va a permitir conectar con lo divino. Todos somos esos conejos de Meyagual en este tonali. Y como diría el gran maestro Alfredo López Austin, que seguramente está allá en la luna bebiendo pulque con ese conejito, hay muchas formas de ser borracho. Embriágate de poesía, embriágate de cantos, de amor, de alegría, de gozo por la vida. Y si te has de embriagar de tristeza, que te sirva para depurar el alma, que sea un encuentro con Tlaloc y Chalchutlicue más que un momento de desolación. Bueno, pues nos vemos pronto. ¡Timota!